Muchas gracias a la Sociedad Cubana de Geología por permitirme presentar este trabajo y también un saludo a los colegas tanto nacionales como internacionales. Este trabajo de diseño y construcción de pozos vinculado con los abastecimientos de agua a la población resulta ser transversal a todas las actividades del abastecimiento de agua y la producción de alimentos a nivel de la provincia de Pinar del Río y del país en general. Hay un cierto criterio de que algunos de los pozos que se abandonan actualmente o se inutilizan al poco tiempo de entrar en funcionamiento es como resultado de deficiencias en la construcción, bien sea por deficiencias en el hincado de las tuberías de revestimiento, por mala calidad de estas y otros aspectos. Con este trabajo tratamos de comunicarnos con los colegas y tratamos de intercambiar nuestra experiencia. Hay aspectos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional vinculados con la contaminación de pozos que se denominan mal construidos. Muchas veces no es mal construido porque se construyan ellos mismos, sino porque los especialistas que lo trabajan no conocen las técnicas de funcionamiento o los materiales no son los adecuados. En este sentido, el profesor Alfonso Bayó de la Universidad de Cataluña ha identificado toda una serie de problemas vinculados con la mala construcción de los pozos, como son estos que se presentan, es decir, entradas de acuíferos contaminados, entradas de un acuífero a otro, mala colocación de la tubería, deficiencias en el engravado, entre otros aspectos. El equipamiento de pozos debe ser una consecuencia fundamental del conocimiento a la hora de identificar las características y eficiencias del pozo, así como el rendimiento que ha de tener este. Cuando los materiales que se emplean no son los adecuados, en esa misma medida el pozo se hace no resolutivo y con problemas vinculados muchas veces a los acuíferos o al pozo, cuando no son ellos los causantes de esta dificultad. Un aspecto que en algunas ocasiones no se considera es la agresividad de las aguas vinculada con los materiales que se introducen en el pozo. Y esto sí es una de las consecuencias fundamentales, tanto en el país como en el extranjero, vinculada con el deterioro precoz de las tuberías y de los elementos que se colocan en el interior del pozo. Es importante conocer el índice de incrustabilidad o el índice de agresividad de las aguas vinculadas con los materiales que se introducen, pues no todos son resistentes y no todos son resistentes a las mismas características del agua. A nivel internacional se conoce que la eficiencia de los pozos está muy vinculada con la calidad de los filtros en los pozos. ¿Qué sucede? Que existen casas a nivel internacional que se dedican a fabricar filtros con muy alta eficiencia de entrega, como es la casa Johnson, pero que son muy caros y en el país no existe un stock de estos filtros. Y como resultado nos dimos a la tarea de tratar de sustituirlo con materiales nacionales. Aquí se presentan dos tramos de tubería, uno con acero níquel y el otro de zinc galvanizado. Se ha de comprender que sí es cierto, son muy eficientes, pero además son muy caros. Este es un tramo de filtro de Puentecillo. En el país se estuvieron fabricando en la planta de elementos de acero en Las Tunas. No sé si en la actualidad se estarán fabricando, pero también no son tan eficientes como los filtros Johnson de ranura continua, pero son bastante eficientes y resultan muy resolutivos. Luego de tratar de sustituir los filtros tipo Johnson, se comenzaron a fabricar en la provincia de Pinar del Río a finales de la década del 70 y como resultado de un trabajo publicado por el doctor Constantino de Miguel y las experiencias en las provincias orientales, aquí en Pinar del Río se comenzaron a fabricar los filtros con cabillas y anillas de sostén, que han sido muy resolutivos
y hay pozos que ya llevan más de 30 años en funcionamiento. Después que se introduce la construcción de los filtros de ranura continua de Cabilla y de Alambrón en la provincia de Pinar del Río, se cambia la ¿cómo se llama esto? Se cambió la estructura de los pozos, es decir, el esquema constructivo de los pozos, pues ya se puede emplear en gravado y se pueden hacer pozos en lugares donde no se podían construir anteriormente porque los materiales eran gravosos y areno gravoso y se producían problemas en los impelentes de las bombas. En algunos lugares se han empleado las tuberías de cloruro de polivinilo, sobre todo con diámetro entre 6 y 10 pulgadas. Aquí presento una muestra de tubería de 8 pulgadas que se le hizo la rosca en taller, rosca exterior en un extremo y rosca interior en el otro, que han sido muy resolutivos a la hora de trabajar con caudales pequeños y para pozos con molinos de viento. También se ve a la derecha las tuberías de acero fabricadas en la provincia a partir de chapa. Aquí se ve que como resultado, durante la crisis económica o periodo especial, tuvimos que emplear tuberías de varias calidades y de varios tipos. Aquí se ve cómo se está trabajando con tuberías galvanizadas, pero que para la terminación del pozo se emplearon tuberías de acero y ahí se han producido ya oxidación, la llamada oxidación bimetálica, que da al traste con la oxidación de una parte de la tubería del pozo y otra parte que se conserva. Por lo tanto, se producen problemas en la calidad del agua y también en entradas al interior del pozo de materiales no deseados. La resistencia al aplastamiento es una característica muy importante en la construcción de los pozos y la introducción de las tuberías. Aquí se ve cómo cambiando el diámetro y con el mismo espesor de la chapa de acero, la resistencia cambia, es decir, en la medida que aumenta el diámetro para un mismo espesor de la chapa, en esa misma medida disminuye la resistencia al aplastamiento. La práctica nos ha enseñado que con estos espesores de chapa para las condiciones de la provincia de Pinar del Río, y no se debe olvidar que tenemos espesores importantes de materiales de cobertura que sobrepasan los 100, 120 metros de arcilla, arcillas arenosas y arenas arcillosas sobre el principal acuífero de la provincia, sobre el acuífero de Paso Real, que es donde más se construyen los pozos, pero que sí ha dado muy buenos resultados y hasta ahora todos los pozos se conservan con estos espesores de chapa. Se trabajó en la provincia con los 3 sistemas básicos de perforación, es decir, la rotopercusión, la percusión y la rotación con circulación directa. Ha quedado claro que los trabajos con el sistema de perforación a percusión por cable es el más resolutivo porque se construyen pozos en lugares donde hay dificultad para el acceso, donde hay problemas con el agua para la perforación o donde las perforadoras presentan problemas a la hora de llevar los equipamientos. Por lo tanto, cuando se hace un pozo aislado, es muy resolutiva la perforación a percusión por cable para nuestras condiciones. Entonces, podemos decir que como unas consideraciones finales, el diseño de los pozos y en su caso la construcción debe considerar el empleo de materiales cuya vida útil sea prolongada, así como evitar producto de su deterioro se introduzcan en el acuífero elementos que degraden o alteren la calidad del agua. En el país existen limitaciones en cuanto a tipos y variedades de tubería. Lo mismo ocurre con los filtros, pero es posible que en muchos casos adaptar de manera aceptable los materiales existentes a las necesidades reales, la falta de interés y la iniciativa y hasta el desconocimiento colaboran con la ejecución de pozos eficientes y de corta vida útil. El principio de construir obras eficientes y duraderas con costos aceptables debe extenderse además a los piezómetros o cualquier otro tipo de pozo. Muchas gracias.